Hola a todos, les doy la bienvenida al módulo 4 del curso virtual de avances en el manejo de la analgesia, sedación y delirium en el paciente crítico. Yo soy Sol Vidal, soy médica asociada y coordinadora de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vengo a mostrarles acá un poco de información y evidencia sobre el monitoreo de nocicepción en el entorno de los cuidados críticos y hacia el final de la presentación un poquito más, un plus de cosas interesantes que se abordan también en este curso. Y bueno, la idea es que empecemos a ver qué podemos medir lo que hoy por momentos parece imperceptible para los terapistas. Les cuento que no tengo ningún conflicto de interés, pero sí tengo interés en todos los conflictos que ven enunciados ahí y que son justamente los que abordamos en este curso. Bueno, los invito a reflexionar sobre esta imagen que vemos en pantalla. A simple vista tenemos un paciente grave que está acostado en nuestra cama, en nuestra unidad, que tiene respirador, o sea que tiene ventilación invasiva, y ese respirador nos muestra las curvas de presión y de flujo, valores que uno mira y necesita para saber si la ventilación que le estamos dando es protectiva. Tiene un monitoreo multiparamétrico con valores de frecuencia cardíaca, saturación, capnografía, etc. Cosas que hoy nadie duda que necesita un paciente en terapia intensiva. Este paciente en particular, si se fijan, acá ven el Sedaconda, que es el dispositivo para dar sedación inhalatoria, y una vez que usamos este gas, bueno, hay cierta recomendación de poner esto que es el monitoreo de gases. Este monitoreo de gases nos cuenta cuánto gas le estamos dando al paciente, cuál es el volumen exhalado de ese gas, cuántas partículas hay de ese gas en el volumen corriente del paciente, así uno puede decir si lo tenemos en un adecuado nivel de hipnosis o no, manejando la información del gas exhalado. Y además este paciente está en ECMO. Tenemos acá el circuito extracorpóreo en donde esta pantalla nos cuenta datos que son relevantes y que uno no se imagina que pueda cuidar un paciente en ECMO sin esos valores. Cuáles son las revoluciones, qué flujo le estamos dando, cuál es la presión negativa que tiene, etcétera, etcétera. Ahora, este paciente está inmóvil y está quieto en esa cama producto de decisiones médicas. Nosotros consideramos que la enfermedad que tiene de base es lo suficientemente grave que necesita esa intensidad de sedación. ¿Estamos mirando el cerebro? ¿Tenemos ahí puesto algún tipo de monitoreo en donde podamos objetivar qué tan profunda está la hipnosis? ¿Estamos seguros que el soporte que tiene de analgesia es suficiente para que este paciente no tenga gatillo de la nocicepción con toda la respuesta fisiológica que eso puede generar? Bueno, veamos si esto lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro de nuestros pacientes cuando debemos intervenir para mejorar su sobrevida? En la facultad yo siento que nos han estafado. Hemos sido muy entrenados en la lectura del electrocardiograma y nadie duda de la importancia de eso. Pero ciertas cosas necesitamos al especialista para hacer un diagnóstico finito. Pero lo grosero lo podemos manejar nosotros los intensivistas. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Necesitamos siempre un neurólogo o un anestesista que pueda manejar el monitoreo del electroencefalograma procesado y en este caso, en esta charla de la nocicepción? No, debiéramos nosotros también adquirir esas habilidades porque es uno de los órganos blancos de la terapia intensiva. Nosotros decidimos poner en un tiempo mucho más prolongado de los que hacen los anestesistas a los pacientes bajo los efectos de las drogas hipnóticas y analgésicas. ¿Y cómo podemos saber si nuestra intervención es suficiente? ¿Cómo podemos saber que nuestra intervención no es exagerada? Bueno, veamos si con este curso podemos cambiar un poco la cabeza, aprender lo suficiente para tener las herramientas para usar los dispositivos que hoy tenemos disponibles para medir de manera objetiva el nivel de hipnosis y de nocicepción. Si prestan atención, yo vengo hablando de nocicepción y no de dolor. Esa diferencia está básicamente sujeta y supeditada a la intensidad de hipnosis que tiene el paciente, a cuánto sedante tiene y qué nivel de conciencia tiene. Ustedes saben, la definición de dolor es algo subjetivo, eso quiere decir que hay actividad cortical. El paciente está consciente, le hacemos un estímulo, eso le genera nocicepción y una vez que llega a la corteza ese estímulo, se siente como algo displacentero. Eso es el dolor. El dolor
en los pacientes que están con un objetivo de sedación profundo, simplemente los pacientes no lo tienen, pero sí tenemos toda la respuesta que genera el estímulo nociceptivo. Esto es lo que se genera en nuestro cuerpo cada vez que alguien nos provoca un estímulo nociceptivo. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente dos respuestas, hormonales y del sistema nervioso autónomo. La respuesta hormonal con la liberación de cortisol, un cortisol a niveles exagerados genera una respuesta inflamatoria sistémica y el extremo de esto es la falla múltiple de órganos y eventualmente la muerte de los pacientes. La activación del sistema nervioso autónomo genera una respuesta inflamatoria a través del sistema nervioso simpático y algo compensatorio sucede después con la actividad parasimpática. Esto es un modelo que poco tiene que ver con la analgesia, la sedación y el delirium, pero que está muy bien desarrollado en los pacientes sépticos y a mí me parece que esto es algo lindo para extrapolar y entender a lo que estamos hablando. Una vez que un paciente tiene un estímulo, en este caso sería un shock séptico, tiene una anoxa que genera una respuesta que sería el shock séptico, se gatilla toda la respuesta inflamatoria sistémica. Se genera el SIRS. Los pacientes acá pueden fallecer porque el estímulo es lo suficientemente grave y la respuesta fisiológica a ese SIRS es exagerada y puede terminar generando la muerte del paciente. Una vez que esto empieza a decrecer, se empieza a activar los CARS. Los CARS es toda la medida compensatoria, antiinflamatoria para volver al equilibrio. Y una vez que estamos en el equilibrio, podemos lograr la sobrevida del paciente. ¿Qué pasa con la respuesta antiinflamatoria? Bueno, inmunosuprime al paciente, lo expone a infecciones nosocomiales, a reactivaciones de enfermedades virales propias y esto es lo que desencadena las muertes tardías en la internación una vez que este mecanismo de compensación también es exagerado y no logra establecer el equilibrio de nuevo. Entonces, esto quiere decir que una activación del sistema nervioso simpático de manera exagerado, proinflamatorio, que tiene ahí una anoxa, como es en este caso el estímulo nociceptivo, gatilla siempre una respuesta parasimpática compensadora antiinflamatoria. Entonces, ese equilibrio es el que debiéramos nosotros tratar de sostener, porque es donde el paciente probablemente logre la sobrevida. Acá ven tres opciones en el mercado de monitoreo de nocicepción. Tenemos por un lado el NOL. El NOL utiliza un sensor en el dedo. Ahora vemos en detalle cómo llegan a estos valores y qué análisis multiparamétrico tiene. El Conox, que es un sensor que se coloca en la frente de los pacientes y te va a dar doble información, el nivel de conciencia y el nivel de nocicepción, todo con un solo sensor. Y este es el de Máximo, que este es el monitor root que tiene distintos módulos. Y acá, como ven, hay dos módulos. Este chiquito es el SedLine, es el que te mide con un sticker en la frente del paciente la actividad eléctrica procesada, o sea, el electroencefalograma procesado. Y el otro módulo es el ANI, que se pega, así como ven acá en el gráfico, en el pecho del paciente y obtiene desde el electrocardiograma el análisis de la proporción de actividad parasimpática y te da una información en un mismo aparato, pero con dos sensores diferentes, a diferencia del Conox, de hipnosis y nocicepción. Este es un cuadro comparativo de estos tres monitoreos. Tenemos el índice NOL que basa su información en base a un análisis multiparamétrico. En donde según las variabilidades que tenga de la plestismografía, la conductancia de la piel, la frecuencia cardíaca, la amplitud en el pulso y el movimiento de los pacientes, sacan una conclusión de un valor que va entre 0 y 100. Cuando está entre 10 y 25 está en un adecuado nivel de nocicepción. Cuando tienen menos de 10 hay un exceso de analgesia y cuando está más de 25 el paciente tiene un estímulo nociceptivo presente, con lo cual debiéramos hacer un refuerzo de analgesia. Su uso se puede hacer tanto en ámbitos quirúrgicos como en las unidades de cuidados críticos y tiene más aval su uso en adultos con pocas publicaciones pediátricas al respecto. Tiene de bueno que es un sensor en el dedo, eso no genera dolor ni nada que se le parezca al paciente y necesitamos del monitoreo específico y el software específico de esta empresa para poder usarlo.
El índice ANI, que originalmente es de Mdoloris, pero hay un módulo de Máximo que se puede agregar al root, con lo cual en una pantalla podemos tener, usando los dos módulos, tanto el de nocicepción como el de hipnosis. Usa la variabilidad en la frecuencia cardíaca según la respiración para definir y tomar el dato del tono parasimpático en esa variabilidad en la frecuencia cardíaca. El rango de valores entre 0 y 100, 50-70 es el objetivo de rango óptimo, menos de 50 implica que hay un exceso de actividad simpática, con lo cual el paciente estuvo expuesto a un estímulo nociceptivo que por lo menos le generó estrés y dolor si tuviera conciencia. Y más de 70 significa que hay un exceso de analgesia, con lo cual podríamos ahorrar en opioides. Está validado tanto para adultos como en pediatría, en entornos quirúrgicos y en las terapias intensivas. Y tiene un sensor que se pega en el pecho y lo podemos agregar este módulo, como les dije, al root. Con lo cual eso, si uno tiene este equipamiento disponible, es cuestión de pedir este módulo. Tiene como contra que al basar su interpretación en base a la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene, por ejemplo, un marcapasos puesto o cualquier cosa que altere esa respuesta fisiológica, que es la variabilidad en el ritmo, en intervalo RR, bueno, eso se va a ver alterado y la interpretación del ANI se va a ver comprometida. El índice QNOX es de Fresenius-Kabi. Tiene de bueno que en un solo sensor podemos analizar el nivel de conciencia y el nivel de nocicepción. Mide la actividad del electroencefalograma frontal, la actividad cortical que genera o los cambios en la actividad cortical que genera ese estímulo nociceptivo. El rango también es de 0 a 100, el objetivo óptimo es que esté entre 0 y 30, entre 30 y 50 tiene un estímulo nociceptivo leve y más de 50 la nocicepción ya es severa. Está validado principalmente para adultos en ámbitos intraoperatorios y en terapias intensivas. En pediatría hay algún que otro estudio publicado, pero todavía muy tímido. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poquito más sobre el ANI porque es el equipo que tenemos disponible en mi unidad y el que vamos a ver en los ejemplos que van a ver más adelante. Recién les adelanté que lo que mide es la variabilidad de la frecuencia cardíaca en cada respiración que realizan los pacientes, sea artificial o sea autónoma. Entonces, según la variabilidad que haya en el intervalo RR, hace un tacograma, ese tacograma lo convierte en un espectrograma y ahí saca las ondas de frecuencia. Y de esas ondas de frecuencia toma las de la actividad parasimpática, que son las de alta frecuencia. Entonces, el ANI nos va a mostrar qué tanta actividad parasimpática aporta ese sistema nervioso autónomo parasimpático a la variabilidad de esa frecuencia cardíaca. Acuérdense que el objetivo era que esté entre 50 y 70 y como mide el parasimpático, si está bajito quiere decir que hay poca actividad parasimpática, con lo cual hay un exceso de actividad simpática. ¿Ok? Y este valor sirve si uno mira de manera global al sistema nervioso autónomo. Y eso la empresa lo trae con el valor de energía. Y vamos a ver más adelante que según el paciente esté anestesiado, crítico o consciente, ese valor de la actividad global del sistema nervioso autónomo varía según ese estado. Sensibilidad, especificidad, tienen los datos ahí. Lo más interesante es el valor predictivo negativo y que tiene una especificidad muy aceptable. O sea, si esto no le da y nos da que el paciente no tiene estímulo nociceptivo lo suficiente como para generar ese cambio en la frecuencia cardíaca, bueno, estamos bastante seguros que no tiene gatillada toda esa respuesta fisiológica de la que venimos hablando. Acá está un poquito en más detalle los rangos de valor para que los conozcan. Y recuerden, entre 50 y 70 es el equilibrio. Cuando tiene mucha actividad parasimpática uno puede asumir que es por un exceso, en este caso de opioides, en nuestro contexto. Y cuando está por debajo de 50 hay un exceso de actividad simpática y eso podría deberse al estímulo nociceptivo, al estrés que eso genera. En la pantalla del monitor van a ver los siguientes datos. El ANI, que es el valor de actividad parasimpática
en tiempo real, o sea, qué es lo que le está pasando en este momento a nuestro paciente en cuanto al tono parasimpático. El ANI-M, que habla de los últimos 120, 180 segundos, o sea, nos cuenta la historia, de dónde viene el paciente. ¿Viene con una adecuada nocicepción o ya hace un buen rato que está fuera de los objetivos? Y ese valor es muy interesante. Acuérdense de la energía nos cuenta la actividad global del sistema nervioso autónomo. Les comenté recién que varía según el estado de los pacientes y ahí tenemos los datos, entre 0,8 y 1,2 para los pacientes en vigilia. Si están bajo los efectos de anestésicos, el rango de energía suele estar entre 0,3 y 0,5 y en pacientes críticos es aún más bajo, con valores entre 0,1 y 0,3. Y por último está el valor que ven quality ahí, que es la calidad, y tiene dos estados, está en 0 o está en 1. En 1 es cuando tiene buena señal y entonces nos refleja la información. Cuando la señal no es buena, aparece un 0 y no brinda ningún dato. Acá vemos un poquito de evidencia sobre si el ANI mide lo que dice que mide, que sería este estímulo nociceptivo y si el paciente estuviera a conciencia, el dolor. Acá ven distintos estímulos nociceptivos en las terapias intensivas. Algunos pacientes están ventilados, otros no. Acá ven la escala de dolor que usan. Estas son todas objetivas. Acá está la numérica, por ejemplo, en donde el paciente de manera subjetiva, que sería el gol estándar, dice si tiene o no tiene dolor y si tiene correlación con lo que refleja el ANI. En todos da que sí. En todos da que el ANI refleja lo que dice la empresa que refleja. Y acá es lo mismo, acá tenemos un estudio, esto es un metaanálisis, en donde hacen una revisión de todas las publicaciones que hay, tanto en adultos como en pediatría, en donde podemos hablar sobre, seguramente en todos podemos hablar, salvo en uno, podemos hablar de que mide la nocicepción, no en todos podemos hablar de si puede predecir la inestabilidad hemodinámica, quizás, por ejemplo, asociada a la sedación. Y hay dos cosas que están publicadas asociados al ANI en varios trabajos, les traje los más interesantes. Uno es el ahorro de opioides. Esto es un análisis de pacientes en el postquirúrgico inmediato y cuanto menos opioides usan en la sala de recuperación aquellos pacientes en los que se utilizó el sensor de ANI para guiar el manejo intraoperatorio de analgésicos. O sea, los pacientes que usaron menos opioides tienen menos hiperalgesia, ustedes saben que ese es un evento adverso de los fármacos, con lo cual al posterior, después del procedimiento quirúrgico, que es el estímulo nociceptivo en sí mismo, usan menos opioides, porque si pudiste hacer un ahorro de ese fármaco durante el monitoreo durante el proceso quirúrgico. Con lo cual esto es muy interesante, no hay, hasta donde yo sé, estudios que midan el ahorro de opioides y el uso de ANI en pacientes en terapias intensivas, pero sería un lindo trabajo para hacer. Y lo otro que es muy interesante, esto salió en COVID, en una publicación en España, en donde muestra cómo los pacientes que tenían un ANI con una energía más baja, acuérdense que les dije que los que estaban en terapias intensivas tienen valores de energía más baja, o sea, menos actividad del sistema nervioso autónomo, tenían mayor mortalidad. O sea, como ven, estos que estaban más cerca de 0,2 se morían más que los que tienen una actividad del sistema nervioso autónomo global más cerca de 0,5, que sería más un valor parecido a las personas que están en condiciones habituales. Con lo cual, podemos usar el ANI no solo como nocicepción, sino como indicador de mortalidad en la UCI. Hay un solo trabajo sobre eso con COVID, publicado en el 2021 en España, que dice que sí, que pareciera haber cierta correlación entre estos valores. Entonces, en base a distintas preguntas que tuvimos sobre nuestros cuidados y la calidad de atención que estábamos brindando, es que empezaron a construirse ideas de implementación de utilizar estos dispositivos que están disponibles y que miden cosas que hoy nosotros no hacemos. Eso que hablábamos de lo imperceptible hoy por hoy en las terapias intensivas. Y nuestra terapia se empezó a pintar de equipos y monitores que nos mostraban un espectrograma con ciertos colores, el monitoreo de nocicepción y demás datos que nos sirven a nosotros para guiar día a día nuestra terapéutica.
Así que les voy a mostrar algunos ejemplos. Les adelanto que todo lo que van a ver por delante tenemos la autorización de los familiares y de los pacientes para mostrarlos con fines docentes. Entonces, en esta línea les muestro un paciente nuestro internado con un shock séptico y asociado a un shock cardiogénico, que producto de esto terminó con un requerimiento de un ECMO venoarterial. Acá se ve el circuito. Y como ven, está despierto, dice que está todo bien con la mano, a pedido mío, y tiene puesto el monitoreo del SedLine, que ven todas rayas blancas. Eso lo van a ver más adelante, pero eso quiere decir que tiene todo artefacto, y esto es producto de la actividad del electromiograma por el movimiento del frontal. Tiene puesto también el O3, que es la saturación regional, y acá abajo no se llega a percibir, pero tiene puesto también el ANI. O sea, nosotros teníamos todo monitorizado con un paciente consciente en donde podíamos ver la coincidencia entre el estímulo nociceptivo, para ir precisamente a lo que estamos en esta charla, y ver si, imitar un poco esos trabajos donde yo les decía si estamos midiendo lo que queremos medir cuando está con el ANI puesto o con el SedLine puesto. Y entonces lo teníamos despierto porque ya su enfermedad nos permitía, y de hecho 2 horitas después de esto lo estamos sacando del circuito extracorpóreo porque había tenido ya una recuperación de su función miocárdica. Acá ven entonces, yo fui la encargada de hacer la anestesia de este procedimiento porque lamentablemente no pudo subir un anestesista para hacerlo. Y acá ven todos los monitoreos que les mostré recién con un poquito más de zoom. Tenemos el SedLine con la actividad electroencefalograma procesado, el espectrograma. Este es el índice que mide la empresa, que es el Patient State Index, el PSI. Acá ven el CEF, que es un valor que nos cuenta el 95% de la actividad eléctrica del paciente, en qué hertz está, tanto derecho como izquierdo. Y acá está el porcentaje de artefacto, que ven, no hay ningún artefacto en este monitoreo. El paciente está adecuadamente sedado con el perfil de drogas que elegimos para lograr esa hipnosis, que fue Precedex, ketamina y midazolam. Y acá abajo ven que está el ANI en rojo. El ANI nos está mostrando un ANI-M de 73, o sea, viene dentro del objetivo, entre 50 y 70. Yo le había hecho una morfina en el goteo, se lo puse a 1 miligramo por hora, y ven que el inmediato, o sea, lo que está pasando en ese momento, está pasado. Tiene 83 de proporción de actividad parasimpática en este registro. No hicimos nada porque el objetivo era tenerlo con un adecuado nivel de hipnosis, que lo tenía, y con un adecuado nivel de nocicepción, que también lo tenía. ¿Por qué? Porque iba a venir la decanulación, o sea, los cirujanos estaban trabajando en la pierna de nuestro paciente para retirar las cánulas femorales que tenía, con lo cual ese es el estímulo nociceptivo suficiente como para gatillar toda esa respuesta fisiológica. En este momento, en donde estaban haciendo ya el retiro de las cánulas, ya habían abierto la piel y ya estábamos haciendo lo más doloroso, que era el retiro, la resutura y la reconstrucción de las venas, y después realizar cada plano. Me pidieron los cirujanos que haga un relajante muscular porque están trabajando al lado del nervio, y de respuesta motora el paciente tenía contracciones involuntarias que a ellos les molestaban, por eso recibió el rocuronio. Y yo acá vi que empezó a bajar, con ese estímulo nociceptivo, empezó a bajar el nivel de ANI. Veníamos de 70, empezó a bajar a 60, acuérdense que estábamos como objetivo entre 50 y 70, y yo consideraba que iba a ser el estímulo lo suficientemente intenso como para sacarlo de mi objetivo de entre 50 y 70 de actividad parasimpática. Entonces le hice un refuerzo de fentanilo con 50 gamas y logré que el paciente en ese momento, una vez administrado, vuelva a estar más cerca de 70, evitando este descenso progresivo asociado al estímulo nociceptivo que le estábamos haciendo. Y tenía al paciente con un adecuado nivel de hipnosis, con lo cual, según este monitoreo, pudimos hacer un tratamiento dirigido según los estímulos que estaba recibiendo nuestro paciente. Vamos con otro caso. Este es un bebé de 1 año y medio con una atresia de esófago y una dilatación aneurismática de la pared más débil, donde tuvo la fístula traqueoesofágica original, en donde se hizo como una lesión sacular y se tuvo que hacer una resección y anastomosis de la tráquea, y el cirujano nos pidió que esté 5 días con ese tubo nasotraqueal con un RAS de -5, y al 5.º día lo teníamos que extubar y sin presión positiva para evitar lesiones de las suturas y requerir eventualmente una retraqueostomía. Entonces, con esos dos objetivos es que le pusimos
a este paciente por primera vez en el servicio sedación inhalatoria. ¿Para qué? Para evitar la acumulación, tener un rápido despertar y poder hacer nosotros un rápido destete de la presión positiva. ¿Qué hicimos? Le pedí al anestesista que de quirófano a la terapia, hasta que le podamos poner el gas inhalado, me lo traiga con propofol y le puse el ANI. Entonces acá vemos el monitoreo de hipnosis en el rango objetivo, o sea, un adecuado espectro, un adecuado electroencefalograma, y el ANI viene con la información que nos da, o sea, lo que hizo el cirujano. Entre los 120 y 180 segundos antes estábamos dentro del objetivo. Movilizarlo, trasladarlo, pasarlo de la camilla a la cama de la unidad fue estímulo suficiente para que aumente la actividad simpática y le baje el ANI. Entonces acá le coadyuvamos tratamiento para la analgesia agregándole un goteo de morfina que por dosis estándar en nuestra unidad y por protocolo empezamos a 0,1 miligramos kilo/hora. 15 minutos después vamos a ver el ANI. El paciente tiene un exceso de actividad parasimpática, o sea, es mucha la dosis de morfina que le estábamos dando para los estímulos nociceptivos que estaba teniendo en ese momento. Y tenía un adecuado nivel de hipnosis, o sea, todo esto es producto de que dejamos de tocar al paciente. Entonces hicimos lo que hacemos siempre, una vez que entra la terapia, lo adecuamos, le limpiamos todo, le sacamos todos los restos de sangre de clorexidina, le cambiamos todos esos stickers que vienen de quirófano. Bueno, hicimos todos esos estímulos y el paciente baja el ANI inmediato, el de tiempo real, a 58, o sea, de 97 a 58 con todos esos estímulos habituales de la terapia intensiva. No fue un estímulo tan intenso como para hacer una activación del simpático en exceso, pero fue lo suficientemente intenso como para cambiar esa actividad del tono simpático y parasimpático. Entonces, dos reflexiones. La dosis estándar que usamos en nuestros pacientes no es estándar para todo el mundo, o sea, no todo es igual y no todo estímulo nociceptivo es igual. Capaz sean cosas que tengamos que revisar y esto nos permita ahorrar fármacos que generan mayores problemas después. Y después entender, como dice la evidencia, cada estímulo de la terapia intensiva es un estímulo nociceptivo en sí mismo. Aspirarlos, girarlos para evitar las escaras, venopunciones, etc. Son todos estímulos que pueden traer la respuesta fisiológica a ese estímulo. Entonces acá vemos la progresión del paciente que admitimos sin opioides y le agregamos el opioides, cómo fue un exceso, la dosis estándar nuestra para el estímulo nociceptivo que le estábamos haciendo y cómo cuando empezamos a estimularlo se modifica esa actividad simpática y parasimpática. Avanzamos hacia otro caso. Ella es una adolescente que fuimos a buscar después de estar 3 semanas en otro hospital con un fallo respiratorio agudo hipoxémico, con el uso de sedantes a dosis muy altas y goteo relajantes continuos. La fuimos a buscar para asistirla con el programa de ECMO móvil nuestro, con lo cual la pusimos en un ECMO venovenoso y la trasladamos hacia nuestra institución. Estuvo 1 mes inicialmente con el circuito puesto y no costó mucho destetarla de todas esas secuelas de la intensidad de sedantes y relajantes musculares que recibió la paciente. Sin embargo, logramos tenerla despierta y empezando a hacer rehabilitación durante su estancia en el circuito extracorpóreo. Ya para el mes intentamos el primer destete y la paciente tiene recaída de su enfermedad, que después terminó siendo una vasculitis sistémica con estas lesiones en la endoscopía que requería, cuando se reagudizaba producto del sangrado, hacerle broncoscopías frecuentes para hacer toilet bronquial y retirar estos moldes de coágulo. Entonces, como era obesa y había costado mucho el destete, decidimos probar con sedación inhalatoria para hacer luego, con una línea completa de tratamiento inmunosupresor, un retiro rápido del circuito extracorpóreo y eventualmente acelerar la recuperación de la paciente. Acá van a ver 1 semana de diferencia entre cada una de estas fotos y vemos cómo pasamos de estar con una paciente quieta, la niña inmóvil que les puse al principio, en donde le trampié la foto diciéndole que no estaba monitorizado el cerebro, pues sí lo estaba. Y a la semana logramos ya sedestarla y avanzar en esta rehabilitación con el programa de movilización temprana. Y luego de 1 semana ya estaba desvinculada del respirador, solo con oxígeno, sedestando y bipedestando al borde de la cama.
Y todo esto se logra con un equipo comprometido en este cambio de paradigma de que los pacientes, en el instante en el que pasan la terapia intensiva, debiéramos empezar con la rehabilitación, la nutrición y demás componentes de este paquete de medida de la A a la F. Acá vemos otro caso. Él es un nene de 5 años que estaba en lista de trasplante cardíaco por una miocardiopatía hipertrófica, que llegamos a la instancia final de su enfermedad, por lo cual terminó siendo asistido con un ECMO venoarterial. En ese proceso lo tenemos monitorizado porque está con un objetivo de tenerlo sin ningún tipo de consumo, o sea, nuestro objetivo de RAS era profundo, por eso tiene puesto el monitoreo del electroencefalograma y el de nocicepción joven acá para titular los opioides. ¿Por qué? Porque queríamos ponerle el Berlin Heart, que es el puente cardiovascular, que es esto que ven acá, las bombas pulsátil, que se le pone a los pacientes para esperar el trasplante. O sea, es la estrategia como puente al trasplante cuando ya no hay posibilidad de hacer esa espera con el corazón nativo. Entonces, como queríamos que estuviera en la espera de ese trasplante, solo con el Berlin Heart, es que tratamos de maximizar y de minimizar el uso de opioides, sedantes y demás. Logramos independizarlo de la RM invasiva, estuve en BNI un tiempo, acá lo vemos, hasta que una infección asociada a los cuidados de salud hizo que vuelva a estar grave, a requerir ventilación invasiva, estuvo hasta en Bafo y en Berlin Heart, con lo cual ya después de eso no pudimos volver a la condición basal, adquirió mucha miopatía crítica por la gravedad que adquirió. Entonces terminamos haciéndole la traqueostomía y estuvo dependiente de respirador. No obstante esto, con el Berlin y con el respirador él hacía rehabilitación. Entonces el postquirúrgico de su trasplante lo logramos hacer con una recuperación más rápida. Y acá ya lo vemos al final de esta historia, desvinculado el respirador y se fue de alta hace un buen tiempo ya, decanulado también. Entonces pretendo con todas estas cosas contagiarlos un poco y prenderles la lamparita a ustedes también, o por lo menos la inquietud de empezar a trabajar de manera global en abordar todo el paquete de medidas asociado a la terapia intensiva que busca disminuir el síndrome post-terapia intensiva. Y si nos metemos de lleno en ese tópico, bueno, ¿cuáles son los determinantes de estos PICs? El delirium, la analgesia, la sedación, la inmovilización, la nutrición, todo esto hipoteca el futuro de los pacientes si uno no lo aborda desde el primer momento en que pasan la terapia intensiva. Y esta recuperación que vemos acá abajo, y no sabemos cuál va a ser la de nuestro paciente. Si cae mucho y recupera un poquito, si cae y no recupera nada, si tiene momentos fluctuantes con internaciones y externaciones, o si queda constante con esa secuela y sin cambios, con todo el impacto que hay, social, familiar y ni hablar del paciente en sí mismo. Entonces esa mirada nos permite pensar en algo, una intervención de múltiples componentes, en algo muy complejo, pero que no por complejo debiéramos dejar de hacer. Les cuento que este es el programa que nosotros desarrollamos en el servicio. Es el paquete de la A a la F de los de adultos, hecho versión pediátrica, en donde agrega algún que otro componente más, pero es básicamente lo mismo. Este es un modelo que en pediatría se llama PQ Liberate, es el que nosotros adaptamos a la realidad de nuestra institución. Como les dije, lo llamamos terapia intensiva en movimiento, en donde tiene todos los componentes que ven ahí, desde la A hasta la H, porque involucra a la familia, el humanismo y todo el resto de los componentes que ustedes ya conocen de la A a la F, y si no los conocen, en este curso los vamos a ver ampliamente. Entonces la versión argentina de esto y pediátrica es, por lo menos en nuestra institución, es de esta terapia intensiva en movimiento que busca inspirar y cambiar la mirada de un paradigma en donde el paciente grave y agudo está quieto, inmóvil, porque la enfermedad así lo es y es mejor vivo que muerto. Entonces el desafío de nuestras generaciones es mitigar el impacto de las terapias intensivas. No sobreviven mucho en pediatría. La mortalidad en 30 años de especialidad
40 años de especialidad, bajó de casi un 30% a un 2%. Ya no vamos a lograr nosotros bajar mucho más la mortalidad en pediatría. Pero en contrapartida tenemos ahora un 60% de pacientes con enfermedades crónicas complejas, o sea, quedaron dependientes de los cuidados de salud. Entonces ese número, ese 60%, es el que ahora debiéramos empezar a bajar. Y el camino pareciera ser empezar a trabajar en la rehabilitación en el momento de la enfermedad aguda con un abordaje multimodal, como les dije recién. Eso es todo, espero que haya sido útil la información que les volcamos en esta presentación y en todo el curso. Ahí tienen mi contacto, que se los dejo por si tuvieran más dudas, y si puedo responderlas será un placer hacerlo. Muchas gracias a ustedes.